En este video vas a aprender a hacer tus propias suculentas colgantes en miniatura. Lo primero que vas a hacer es elegir tus macetas, ya sean de animalitos. Todas las macetas nos van a servir para hacer este tipo de plantas. Yo escogí hoy estas otras y este animalito. Ustedes pueden escoger de plástico, de cerámica, de lo que tengan en casa. Lo único que deben tener en cuenta es que tenga un buen drenaje y listo. Otra cosa que deben tener en cuenta son las plantas a propagar. Por ejemplo, yo escogí este senecio rosario, que es de pepitas alargaditas. Escogí este sedum rosita, que acá en mi país le llamamos sedum rosita. Y tiende a ramificarse y muchas personas lo comparan con el sedum burrito y resulta que no. Este es de la misma familia, pero tiene otro nombre y sus ramificaciones son más espaciosas. Teniendo en cuenta ya nuestras macetas, nuestras plantas, vamos a empezar a listar nuestro sustrato. Por ejemplo, yo acá uso en estas macetas, como son un poco más pequeñitas que las normales, cuando tenemos una maceta grandota le podemos colocar todo tipo de abono o de sustrato a nuestras macetas. Este es un sustrato como más tierno, como más delgadito. A este le puse compost, tiene carbón triturado, tiene canela para que estas plantas cicatricen y le coloqué unas piedritas muy diminutas que es gravilla, pero de la más pequeñita. Si ustedes no tienen gravilla, simplemente lo dejan así, le ponen un poquito más de arena gruesa y listo. Vamos a empezar con la primera. Yo voy a hacer el senecio rosario. Ya tenemos desinfectada nuestra maceta. Miren, esta maceta es de barro. Es una maceta donde se reproduce muy bien y le encantan de esta forma, que sean anchas en la parte de arriba. A pesar que es diminuta, esta nos queda súper ancha en esta parte para que ella tenga un debido desarrollo. La llenamos de esta forma y vamos dejando como este espacio porque las vamos a propagar ahí hasta que estas empiecen como a subir. Si la llenamos mucho, entonces no tienen un óptimo crecimiento y estas se nos empiezan apenas a salir, se empiezan a descolgar y no se propaga mucho en la parte del centro. Vamos a desinfectar nuestra tijera, nuestras cosas con las que vamos a trabajar. Alistamos nuestra palita y empezamos a quitarles esquejes. Es importante aclararles que cuando vayamos a hacer estas planticas en macetas en miniatura, las vamos a hacer desde el comienzo. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en esta maceta ustedes van a empezar a hacer su planta y esta se va a desarrollar de otra manera. Al no tener un espacio tan grande, las pepitas van a ser un poco más pequeñitas y esto hace que se vea de manera tierna. Vamos a escoger nuestros esquejes no tan largos, poco pequeñitos. Los vamos colocando dentro de la maceta. Así, los esquejes o pepitas que ustedes quieran, recuerden que estas pepitas son las hojas de esta planta. La vamos a dejar un poquito llena de esta manera hasta que esta vaya subiendo. Esta planta es encantadora, es una planta que a mí me encanta porque esta planta cuando ya se adapta crece súper rápido y va invadiendo mucho las macetas. Cuando las tenemos al suelo directo, estas suelen ahogar incluso a otras plantas porque se va tejiendo de una manera impresionante. Vamos a dejarla de esta manera. También les recuerdo que si ustedes van a reproducir este senecio y de pronto le ven esos mosquitos o plaga que es como pegajosa, lo van a lavar primero para que estas no se les vayan a morir en el proceso cuando vayan prendiendo. Entonces la cochinilla aprovecha, se las comen y no nos progresa. Aquí ya la tenemos de esta manera. Pero si ustedes quieren que esta les crezca un poco más rápido, la llenamos un poquito más. Vamos a cortar otros esquejes y la colocamos de esta manera. Vamos llenando un poquito más la maceta para que cuando queramos tener una mata más rápido de lo acostumbrado, entonces esta ya no tiene espacio en la parte de adentro y se empieza a ramificar. Esta es muy bonita cuando empieza a descolgar, es muy linda porque las hojitas son demasiado pequeñitas y se ven muy tiernas. Otra planta que a mí en lo personal me encanta es esta calicia. Mírenla, esta es de color verde y si la tenemos en un sitio que tenga buena iluminación, se empieza a poner de este color rosadito. Es como un color como variegado entre rosadito y como verdecito o amarillo. Vamos a escoger esta maceta como para que le haga contraste al color rosado. Vamos a llenar nuestra maceta de esta manera, vamos a echar el sustrato. Bueno, esta como es de porte rastrero, yo acostumbro a llenarle la maceta un poquito menos, así de la mitad. ¿Para qué?
Como esta empieza primero a propagarse en la parte de adentro hasta que ella no esté súper llena, no empieza a descolgar. Empezamos a coger nuestros esquejes, estos sí los podemos escoger incluso con la mano y los vamos colocando. Esta planta es muy buena, esta planta es muy bonita. Este color es muy agradable para las personas que les encantan estos colores, es muy apropiada. Esta crece en ramificaciones. Cuando tiene un solo tallito y digamos si ustedes le hacen como poda, esta se ramifica de esta manera. Tiende a tener entre 3 o 4, a veces hasta 5 ramificaciones. Mírenla acá. Esta la vamos a colocar acá. Todas estas planticas empiezan a enraizar. Y cuando ustedes se den cuenta, esta ya ha empezado a descolgar. Esta, por ejemplo, yo la tengo en un lugar de semisombra porque cuando la tenía en el sol directo empezó como a quemarse. La tengo en semisombra y a veces con el sol de la mañana, por eso es que esa parte que les mostré tiende a verse como verde, porque en esa parte no le da mucho la luz y por eso se pone de esa manera. Acá ya llenamos esta, mírenla. Esta se empieza a propagar y cuando nos damos cuenta, en muy poco tiempo ya empieza a descolgar. También si ustedes tienen la opción de tener de pronto por ejemplo una cabeza o de un animalito que sea como de manera hacia arriba, pueden colocar esta planta y empieza a quedarles como el cabello. Es una planta muy bonita y muy encantadora. Ahora vamos con este sedum rosita, mírenlo, acá está súper ramificado. Estas ramificaciones son súper largas, tiene las hojas un poquito como distanciadas, pareciera que se estuviera etiolando, pero resulta que no, la forma de él es así. Vamos a coger nuestra maceta, voy a colocarla como en este animalito, en este osito, que me gustaría que como que se llenara hacia arriba y luego fuera descolgando. Vamos a llenarlo de sustrato. Les recuerdo que este sustrato ya tiene mitad abono y mitad sustrato para suculentas. Lo que pasa es que yo le pongo un poquito menos de piedras grandes, ya que estas plantas al ser pequeñitas, para que enraicen un poquito más rápido. El carbón es importante cuando colocamos estas plantas en materas tan pequeñitas. ¿Por qué les digo esto? Este carbón evita que se proliferen los hongos, además que estas materas cuando son así en cerámica tienden como a retener un poco más la humedad y esto hace que los hongos se propaguen. Pero el carbón es excelente para este tipo de materas. Vamos a tratar de llenarle como la cabecita al oso porque cuando empezamos a colocar la planta entonces la tierra no nos va a alcanzar. Esto pasa a veces cuando estos animalitos traen esta cavidad acá o a veces en la parte de atrás. Vamos a cerciorarnos de ponerle sustrato para que cuando empecemos a regar no nos quedemos sin sustrato, porque el sustrato empieza a coger hacia allá, hacia las partes donde no tiene... Bueno, ya tenemos listo nuestro animalito con el sustrato. Miren esta planta, ya tenemos listo nuestro animalito con el sustrato. Ahora les voy a mostrar la ramificación que tiene esta planta, mírenla. Con esta sola podemos hacer la reproducción de este animalito. Vamos a cortarla acá. ¿Por qué les digo que la podemos hacer con esta sola? Porque tiene una cantidad de raíces aéreas y lo vamos a cortar en varios trozos. Ya tenemos desinfectada nuestra tijera y vamos a cortar nuestra planta. Si ustedes, por ejemplo, tienen aquí ya nuestra plantica, le tienen que hacer un espacio en esta parte para que ella tenga un centímetro o un espacio para que esta pueda enraizar. Aquí, por ejemplo, donde ya la corté, tiene un pedacito. La vamos a dejar de esta manera. Como este tiende a crecer hacia arriba, lo vamos a colocar así. Vamos a colocar otro esqueje. Si ustedes, por ejemplo, lo quieren tener rápido como planta en miniatura colgante, pueden colocar los trocitos un poco más largos. Pero ¿qué sucede? Estas ramificaciones, como ya han estado en unas macetas grandes, entonces suelen ser como más gordas y esto hace que la ramificación no sea delgadita. Cuando las tenemos así, ella se va adaptando y crece en miniatura. Por eso es que yo les digo que hay que colocar la planta desde el comienzo. Estas hojitas que le hemos quitado a la parte de atrás, las volvemos a colocar ahí, que ellas también empiezan a enraizar. Cortamos todos nuestros esquejes y empezamos a separarle las raíces acá y colocamos nuestros esquejes de esta manera. Siempre vamos a tener en cuenta que si ustedes quieren tener una planta en miniatura, lo tienen que hacer desde el comienzo. ¿Por qué? Porque al comienzo yo tenía ese error que empezaba a reproducirlas de una vez con esquejes grandes y esto como que se veía un poco mal, ya que el animalito es pequeñito o la maceta, como que le quedan matas demasiado desproporcionadas a la maceta. Aquí ya nos quedó nuestro osito, le falta como un esqueje a este lado, le vamos a cortar un pedacito a este, le vamos a colocar acá y listo, ya quedó nuestro osito. Acá tenemos nuestro sedum dasypillum,
este azulito, vamos a reproducirlo en este gatico. Me parece que queda bonito en este gato negro. Vamos a llenar nuestra maceta y listo. Vamos a llenarla hasta la mitad. Este sedum es muy encantador por lo diminuto de las hojas, los tallos son súper pequeñitos y es muy fácil de reproducir. Aquí ya tenemos nuestro gato. Vamos a empezar a quitarle esquejes. Esto sí lo podemos hacer con la mano. Este enraiza súper fácil. Si ustedes jalan un hilito, este viene con sus raíces aéreas. Mírenlas, ahí las trae. Todas estas son raíces aéreas. Simplemente los vamos a colocar así. No les vamos a colocar profundos porque este ya tiene raíces y este, como crece de manera desordenada, se adapta muy fácil. Esas hojitas pequeñitas que se nos van quitando, se nos van cayendo, las vamos a colocar acá. Y esta es una planta que se propaga muy rápido. Es muy parecida al musgo, es súper delicada. Cuando ustedes la tengan en casa y de pronto ven que se está como secando o hay un hongo que se la empieza a comer y empezamos a regarla y resulta que es como una cochinilla pequeñita que se empieza a comer estos pequeños tallos. Cuando esto suceda, simplemente la van a sacar de la maceta, la cambian de sustrato para tratar de salvarla. Aquí vamos rellenando con muchos esquejes y lo vamos a tapar, pero muy poquito, muy superficial, con un poquito de sustrato muy superficial para que este nos quede como semitapadito. Ya aquí tenemos nuestros esquejes y quedó listo. Acá tenemos este elefante y me parece muy apropiado para empezar a reproducir esta Crassula marginalis. Esta es una planta que se propaga muchísimo, mírenla, y crece de manera muy rápida. Lo que más me encanta de esa planta es cuando la llevamos al sol directo y toma un color como fucsia, como moradito. Es muy bonita, es muy delicada. Digamos, cuando ya la tenemos así en planta colgante, hay que tratarla con mucho cuidado porque estos tallitos se parten con facilidad. Estas hojas son encantadoras, son unos corazoncitos diminutos. Podemos cortar varios esquejes a la vez, así de esta manera, mirando que los corazoncitos, las hojitas vayan quedando en forma de pares. Hay personas que cogen las hojitas y se las quitan y esto la mayoría de las veces ninguna les prende porque estas se reproducen en pares. Si ustedes tienen la oportunidad de irla reproduciendo, las pueden cortar de a 2, 4 o 10 pares y las van colocando de esta manera. Esta también tiene muchas raíces aéreas. Esto hace que se cultive de una manera súper fácil. Incluso uno puede cortar varios esquejes y va llenando la planta. Esta funciona también si ustedes, por ejemplo, no quieren tener la planta haciendo contacto con la matera. La pueden sembrar en un vasito, incluso esta crece mucho más rápido y cuando ya tengan la planta, introducen el vasito en la maceta. Así también lo podemos hacer. Acá lo vamos a hacer de esta manera. Van a ver que después les voy a mostrar cómo quedaron estas hermosas plantas cuando vayan creciendo y empiecen a descolgar. Esa también es importante aclararles que cuando son pequeñitas hay que tenerles mucha paciencia, aunque cuando están así como reducidas, estas tienden a salir un poco más rápido. Acá le vamos a colocar un poquitico de sustrato por encima, pero muy poquito, tratando como de ocultarle las raíces de las que están ahí y empezamos a rellenarla de esta manera. Ya teniendo en cuenta que tenemos nuestro elefante listo, vamos a empezar a darle algunos cuidados. Así han quedado nuestras hermosas plantas listas para descolgar. En un próximo video les voy a mostrar cómo han evolucionado. Sígueme para más consejos.